Genial. Bueno, vamos a comenzar siendo las 12 del mediodía. No sé si decir buenos días o buenas tardes, siempre es un tema. Creo que lo que marca para muchos es si almorzamos o no almorzamos, ¿no? Así que creo que es buenos días para muchos. Mi nombre es Fernanda Martín, soy de la consultora Redworking, que es, para quienes no nos conocen, es una consultora radicada en Radatili y desembarcando en Neuquén recientemente. Hoy estoy en Neuquén con un día soleado muy lindo, no sé cómo estará acomodado Radatili. Igual como le decía a Diego, extraño el mar. Y bueno, Redworking se dedica a la consultoría de recursos humanos y desarrollo organizacional. Nuestro, digamos, misiones y nuestro propósito tiene que ver justamente con poder acompañar a empresas en todo el desarrollo de su capital humano para poder acompañar y obtener los resultados que buscan, ¿no? Un poco en línea con esto, y en charlas que teníamos con algunos de nuestros clientes, referido a la implementación de la nueva ley de modernización laboral, nos encontrábamos con, bueno, con Argentina, ¿no? Estas vaivenes, idas y vueltas, implementaste, cómo ya cargaste, ya hiciste la parametrización en los recibos de sueldo con la nueva. Bueno, no, para que se frenó, vení, vamos. Y en este buscar información para nuestros clientes e inclusive para nosotros tener este conocimiento y poder brindar respuestas, surgió el contacto con Diego y con Pablo buscando palabra autorizada, ¿sí? Ahora los voy a presentar. Por un lado, esta palabra autorizada y por otro lado, un espacio de conversación, porque justamente creemos que la respuesta la tenemos entre todos, más allá de la ley, ¿no? Y en justamente poder tener conversaciones donde compartamos experiencias. La idea es, por supuesto, escuchar a Pablo y a Diego desde todo su conocimiento, pero también escucharlos a ustedes. Sus preguntas nos abren, digamos, puertas, ventanas a cuestiones nuevas, sus prácticas, inclusive los desafíos que tienen. Entonces, la idea es poder compartir un espacio de conocimiento por parte de Pablo y de Diego, pero también invitarlos a que se animen a hacer preguntas, a compartirnos en dónde están, cuáles son sus desafíos, cómo creen que los impacta toda esta implementación de la nueva ley, más allá de los vaivenes. Así que, dicho esto, los paso a presentar a Pablo y a Diego que nos acompañan hoy. Pablo Mastromarino es abogado graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Austral, es socio a cargo del Departamento de Derecho de Trabajo de TCA, profesor de la Maestría de Derecho de Trabajo en la Universidad Austral e integra la Comisión de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro de la American Bar Association. Así que, bueno, un gustazo enorme, Pablo, que nos estés acompañando hoy. Te agradezco muchísimo que aceptaras y que te tomaras este webinar. Y también presentarles a Diego Hilaire. Diego es especialista en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en la industria del petróleo y energía. Lo comentaba un poquito al comienzo, conoce Comodoro, conoce Radatili, en sus años de relación con el petróleo, también Neuquén, así que fue patagónico ahí prestado un poco, ahora está de nuevo en Buenos Aires, pero también tiene experiencia en la industria automotriz, construcción e e-commerce. Ha liderado negociaciones con sindicatos claves en Neuquén, como Petroleros Jerárquicos Camioneros, UOCRA, gestionando contextos de alta conflictividad laboral y proyectos de gran envergadura. Su formación en negociación, coaching y liderazgo lo ha llevado a acompañar procesos de crecimiento exponencial de dotación, reestructuraciones y mejoras organizacionales. Sin duda, Diego, que aportas conocimiento práctico del entramado sindical en la región y la capacidad de diseñar e implementar estrategias de relaciones laborales y comunicación en escenarios como los que estamos viendo hoy. De nuevo, a los dos, muchísimas gracias por participar, por acceder
acompañarnos hoy con todo su conocimiento. Dicho esto, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Fer. Bienvenidos a todos. La idea es que esto sea de utilidad. Sabemos que Argentina es muy volátil y esta nueva ley desafía mucho la relación con el sindicato y la relación con cómo implementamos estos cambios y sobre todo con estas idas y vueltas, ¿no? Yo creo que el espíritu de la ley era una deuda pendiente que tenía la Argentina, porque la ley de contrato de trabajo estaba hecha para un mundo que ya no existe. El mundo cambió mucho y ese cambio con la legislación anterior me da la sensación que no atraía muchas inversiones, que es lo que Argentina necesita hoy. Sin embargo, muchos de los cambios históricos que hubo en las leyes no necesariamente se traducían en más trabajo formal en Argentina, ¿no? Bueno, hacer una introducción de lo que yo opino de los cambios de las leyes. Argentina todavía sigue con mucha informalidad y creo que la ley en algunos aspectos, esto es opinión personal, no es una opinión de letrado, por eso lo tengo a Pablo al lado, con quien trabajé, tuve el gusto de trabajar un par de años negociando con WOCRA algunos bonos de productividad para avances de obra, etcétera, y es un profesional de primera línea. Y cuando Fer me contó esta problemática, dije, tengo la persona indicada que nos puede acompañar para contestar algunas dudas. Él tiene una presentación muy larga de 2 horas, pero la idea es que sea algo ameno, práctico y que responda a algunas de las inquietudes que ustedes ya han comentado. Así que gracias por la presentación, le voy a dar la palabra a él y después la idea también es que ustedes puedan levantar la mano, hacer alguna pregunta, pero por ahí él va a dar una introducción y después, por supuesto, mi mirada va a intentar dar algunos consejos de cómo conversar con el sindicato en este escenario o cómo contener a la gente y también a las presiones que uno tiene cuando trabaja en recursos humanos y relaciones laborales, porque las presiones no solamente son del sindicato y de la gente, sino también de los directivos, ¿no? Entonces, lidiar con ese escenario de incertidumbre, creo que hay algunos tips que se pueden llevar, así que ojalá lo disfruten. Gracias. Bueno, gracias Diego, nuevamente por mi lado, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Mastromarino, como dijo Diego, hemos trabajado varios años en distintos temas de índole laboral y particularmente de derecho colectivo. La idea de esta charla es, obviamente, no es hacer un repaso de toda la ley, porque entiendo que todos ya han leído la ley y según el ámbito de trabajo de cada uno han tenido posibilidad de ver los aspectos puntuales y hoy me parece que más que necesidad de contenido, vienen acá con necesidades de respuestas a determinadas preguntas que tienen, algunas de las cuales ya me fueron adelantadas. Mi idea es hacer una pequeña introducción, primero sobre lo que tiene que ver con cómo estamos hoy en el frente judicial que tiene la ley, ¿sí? Y después hacer un breve repaso muy abuelo de pájaro sobre los aspectos centrales de la ley, sin hablar de artículo por artículo, porque primero estamos hablando de una ley que tiene más de 150 artículos y nos extenderíamos del tiempo que tenemos para esto. Aparte me parece que ustedes la ley la tienen a mano y lo que ustedes hoy necesitan es más un tema de respuestas a preguntas concretas y esa es la idea y con lo cual Diego y yo estamos a disposición para poder ayudarlos. Con lo cual la idea es que esto más que una exposición sea un ida y vuelta, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, ya sea por cualquier pregunta, cualquier inquietud o vivencia que quieran compartir con nosotros. Compartir experiencias siempre es muy, muy importante en este sentido. Ahí tienen cualquier cosa, en esta primera imagen tienen mi correo electrónico por cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer y escribirme sin compromiso, me pueden escribir y yo se las voy a contestar de todo gusto. Igual Diego, vos también si querés después en el chat poner tu correo electrónico para inquietudes que tengan, ¿no? O a través también de la propia página. Fer lo mismo, digamos, canales para consultas hay, en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, yendo más a lo concreto, lo primero que me gustaría charlar es la pregunta inicial que tenemos todos y que tiene que ver con el frente judicial que tenemos hoy en día y dónde estamos parados frente a la ley de modernización laboral. ¿Sí?
Sobre este aspecto, lo primero que tenemos que tener en claro es que el gobierno sabía desde el día 1 que si la ley salía aprobada, iba a tener que hacer frente a una serie de embates judiciales, ¿sí? Eso ya lo sabía, no solo porque distintos sectores, principalmente la CGT y varios partidos de la oposición, ya habían dicho que de avanzarse con la ley iban a ir a la justicia, por un lado, y segundo lado porque ya había sido la experiencia preliminar que tuvo el gobierno cuando sacó, recordarán, el famoso decreto 70 del año 2023, que fue una suerte de reforma laboral de facto, introducida a través de un decreto y no de una ley, y que claramente tenía en su origen muchos vicios de constitucionalidad y que recibió ataques de distintos sectores hasta que lograron impugnarla judicialmente a nivel cautelar mediante una acción que interpusieron varios sindicatos, entre ellos y principalmente la CGT. Las acciones de amparo que hoy hay en trámite las podemos calificar o las podemos clasificar en aquellas que atacan concretamente lo que es el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que yo les puedo decir que es, a mi juicio, el aspecto más importante de la reforma. Ustedes pensarán que tengo una visión centralista en este sentido, pero lejos de eso, es que si bien la ley la ley de modernización laboral está sujeta a interpretación por todos los jueces laborales en todo el país, la interpretación que haga la Justicia Nacional del Trabajo y particularmente la Cámara Nacional de Apelaciones es central y sirve de guía a lo que después tienen en cuenta o consideran las justicias, los tribunales con asiento en otras jurisdicciones, ¿no? Esto fue objeto de un amparo por parte de la propia CGT, que en sede contenciosa administrativa planteó la inconstitucionalidad del traspaso de la justicia, y que la justicia contenciosa administrativa, que tiene, si se quiere, no tiene el mismo color político, filtración política que tiene la Justicia Nacional del Trabajo, rechazó la medida cautelar, la CGT apeló, y ese expediente está en la Cámara Contencioso Administrativo, probablemente confirmen, y no hay una cautelar en ese sentido. Después ha habido amparos sobre temas concretos de la ley, principalmente los sindicatos de docentes, sindicatos aeronáuticos y demás que tienen que ver con lo que es la ampliación de la calificación de servicios esenciales a determinados aspectos que no estaban regidos y la creación de lo que son servicios no esenciales pero de importancia trascendental, obligándolos a todos ellos a prestar un cronograma de servicios mínimos y no ya a la cancelación o cese total de actividades con motivo de una acción de una medida de fuerza. Después, por parte de los colegios de abogados, hay acciones de amparo que tienen que ver con el tema de las costas judiciales y particularmente con un artículo que prevé la ley que tiene que ver con aquellos casos o reclamos judiciales que notoriamente desproporcionados, donde se contempla la posibilidad de calificar a la demanda como de temeridad y malicia e imponer las costas incluso al propio letrado que acompañó con su firma ese reclamo. Y finalmente lo que está en agenda y en la cabeza de todos nosotros, que es la reciente acción de amparo que interpuso la Confederación General del Trabajo contra los aspectos más importantes de la modernización laboral, no contra todos, pero sí contra la columna vertebral de la reforma. ¿Sí? Reforma laboral que es la reforma más pretenciosa de los últimos 50 años que tiene de vía la ley de contrato de trabajo, con lo cual estamos hablando de un antes y un después en materia de relaciones laborales, donde si bien hay muchas cuestiones más que nada de lo que tiene que ver desde el punto de vista de derecho individual, que cambian desde ya con el dictado de la ley, hoy suspendido en sus aspectos centrales por la medida cautelar, hay otros aspectos que vamos a ver que tienen que ver con el derecho colectivo, donde hay una apuesta importante a cómo las empresas se van a manejar de aquí en más frente a los sindicatos, un poco lo que ya había adelantado Diego en su introducción. Dicho esto, me parece el primer tema a abordar, porque tiene que ver con la gran mayoría de las preguntas que nos estuvieron haciendo, es, bueno, ¿dónde estamos parados hoy con la medida cautelar? Hoy, como saben,
hay una medida cautelar dictado por el juez Ojeda, que es un juez de primera instancia del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hizo lugar a suspender la gran mayoría de los artículos de la ley de contrato de trabajo, más que nada con todo lo que tiene que ver con derechos y obligaciones de las partes. Lo que ha quedado fuera del ámbito de suspensión cautelar tiene que ver con aspectos más que nada formales, el tema de mutación del libro de sueldos por el registro a través de ARCA, que está sujeto a reglamentación, el tema de cómo se van a componer ahora más los recibos de sueldos, lo que tiene que ver con el blanqueo y el proceso de regularización para trabajadores no registrados, o el régimen de promoción para nuevas contrataciones. Pero dicho, digamos, sacando esto de lado, todo lo demás se encuentra prácticamente suspendido en su totalidad. Incluso también fue alcanzado por esta suspensión cautelar el famoso FAL, sobre el cual vi que hay varias preguntas y también vamos a estar gustosos de contestar. Esta es una medida cautelar y acá me voy a meter en ciertos tecnicismos porque es importante y tiene que ver con la preocupación de ustedes de cómo estamos parados hoy en día. Hoy todos estos artículos que comentamos de la ley de moderación laboral están virtualmente suspendidos. Esto aplica por los alcances y la representatividad que el juez le dio a la CGT, aplica no solo a los trabajadores convencionados, como ocurrió en su momento con la suspensión del decreto 34, que estaba suspendido solo para los trabajadores convencionados, pero no para los trabajadores no convencionados, porque la CGT representa naturalmente a los trabajadores que están dentro del convenio y dentro de ellos a los trabajadores que están dentro de aquellos sindicatos que están nucleados dentro de la CGT, con lo cual quedarían por fuera los sindicatos que están nucleados en la CTA, ¿no? Bueno, la ley, digamos, la propia CGT primero viene a este juicio invocando una suerte de acción de clase, donde representa no solo los sindicatos afiliados y a trabajadores convencionados, sino que digamos, se autoatribuye la representación de todos los trabajadores, ¿no? Representación que como acción de clase y a través fue así registrada en el registro de acciones de clase de la Justicia Nacional y fue reconocida por el propio juez, con lo cual allá acá tenemos una primera definición, y es que esta suspensión aplica a todos los trabajadores, con lo cual es de un mayor espectro a lo que era la suspensión del famoso decreto 70 del año 23, ¿no? Es decir, aplica a todos los trabajadores en aquellos aspectos en los cuales ha sido materia de suspensión, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando el juez recibió esta demanda, aplicó una ley procesal concreta, que es la ley que tenía que aplicar, que es la ley de medidas cautelares contra el Estado. ¿Sí? Es decir, no regirse simplemente con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y con la Ley de Ordenamiento Laboral, sino aplicar la ley de medidas cautelares contra el Estado, porque la persona, el sujeto demandado acá es propiamente el Estado Nacional en cabeza del Poder Ejecutivo. Y hago esta aclaración porque esta ley de medidas cautelares contra el Estado, a diferencia de lo que es cualquier otra medida cautelar, lo que establece es que quien inicia o pide una medida cautelar contra el Estado Nacional, el juez, en vez de dictarla, lo que los abogados llamamos en forma, digamos, sin consulta previa, sin dar traslado a la otra parte, sino que lo tiene que hacer ipso facto, en este caso, esta ley lo obliga a darle traslado al Estado, es decir, que el Estado tiene una oportunidad de defenderse y de ser oída, circunstancia que ocurrió y que efectivamente el Estado Nacional contestó este traslado y expresó sus motivos de por qué consideraba que no procedía la medida cautelar. ¿Sí? Contestado este traslado, es decir, oído el Estado Nacional, el juez dictó
una resolución donde hizo lugar a la medida cautelar en todos aquellos aspectos en los cuales la CGT había pedido que se suspendiera, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación la ley de medidas cautelares contra el Estado? Porque la ley de medidas cautelares contra el Estado establece que si el Estado Nacional apela, esa apelación suspende los efectos de la medida cautelar. Y es lo que todos estábamos esperando, que si el juez aplicó esta ley, con la apelación que interpuso a última hora de la semana pasada el Estado Nacional, automáticamente quedaba suspendida la suspensión, valga el juego de palabras, y quedaba suspendida la suspensión cautelar. Y volvíamos de nuevo al estado inicial de vigencia plena de la ley. Sin embargo, el juez insólitamente, al momento de proveer el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional, se olvidó ahora de la ley de medidas cautelares contra el Estado y se limitó simplemente a mirar el Código Procesal Civil y Comercial y la ley de la justicia, de la ley de ordenamiento laboral, y otorgó el recurso, le concedió el recurso de apelación al Estado Nacional con lo que los abogados llamamos con efecto meramente devolutivo. ¿Esto qué significa? Que la apelación del Estado Nacional no suspendió los efectos de la medida cautelar. Con lo cual, hoy, a pesar de que el Estado ya apeló, de que el recurso fue concedido y que el juez ayer ya ordenó el traslado del recurso de apelación a la CGT para que conteste, la medida cautelar sigue vigente y sigue suspendiendo estos artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral. Es decir, que hoy, a pesar de la apelación del Estado Nacional, la suspensión cautelar sigue en su curso, con lo cual siguen suspendidos aquellos aspectos centrales de lo que es la Ley de Modernización Laboral. Dicho esto, les traigo, digamos, como comentario de primera mano, que la Unión Industrial Argentina también se presentó en el expediente solicitando ser parte del proceso, sosteniendo que si la CGT interpuso la demanda autoarrogándose la representación de todos los trabajadores de la República Argentina, estén nucleados o no en la CGT, sean trabajadores de convenio o fuera de convenio, bueno, la otra organización que nuclea principalmente a la gran mayoría de los empleadores es la Unión Industrial Argentina. De hecho, son las dos patas que negocian y que van a representar a la pata empleadora y a la pata sindical en las reuniones anuales de la OIT, ¿no? Con lo cual, con el mismo criterio, solicitan ser parte en este juicio, de lo cual también se le dio traslado a las partes. Este es un aspecto no menor, porque va a definir un poco, a ver, la suerte de este reclamo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Próximos pasos es que, contestado el traslado por parte de la CGT, ya en la próxima semana el expediente debería ser remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para que se pronuncie sobre la medida cautelar, ¿no? Hay otro frente abierto que también puede incidir en el interín, es decir, no concentremos solo el foco en lo que tiene que ver con la suerte o cómo va a seguir de ahora en más la tramitación de la medida cautelar en Cámara, con lo cual les ofrezco a través de Fer y de Diego mantenerlos permanentemente informados sobre las novedades que tenga el expediente, sino que también hay otro frente judicial abierto, que es una acción inhibitoria que presentó el Estado Nacional ante la justicia en lo contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia Ley de Modernización Laboral establece que cuando hay un juicio de materia laboral en el cual es parte del Estado Nacional, como ocurre en esta acción declarativa de amparo, ¿sí? El juez competente no tiene que ser el juez laboral, sino
el juez en lo contencioso administrativo. Por eso la CGT, en el primer amparo que había hecho, lo había interpuesto en el contencioso administrativo. Esta acción inhibitoria que tiene que ver con pedirle al juez contencioso administrativo que le diga al juez laboral que se inhiba de intervenir y que ellos agarren el expediente, fue interpuesta antes del amparo de la CGT y está pendiente de resolución. Con lo cual, acá hay dos variables que pueden desatarse en los próximos días. Por un lado, es una resolución por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y por otro lado, es una resolución por parte del Contencioso Administrativo Federal que le diga a la justicia laboral, señores, este tema es mío, este expediente es mío, me lo tengo que llevar yo y tengo que intervenir yo. ¿Sí? Son los dos expedientes y los dos frentes judiciales en los cuales tenemos que estar atentos y que tiene que ver con los próximos pasos. ¿Sí? Obviamente todos queremos que esto no va a quedar así, que lo que resuelva la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o el Contencioso Administrativo después va a ser seguramente recurrible a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estaremos y esperaremos a ver una resolución de la Corte. Pero ya que nos definan, ya sea a través de la acción inhibitoria o a través de la apelación en Cámara, qué ocurre con la cautelar, va a ser muy importante para que sepamos como empresas cómo nos movemos de aquí en adelante. ¿Sí? Gran parte de la exposición, por eso yo no quiero ir a pasarles todos los slides de la reforma laboral, sino a aquellos en los cuales ustedes tengan preguntas, y ir un poco ya, ahora sí, a lo que son las preguntas para ir al artículo concreto, y no aburrirlos con repasar lo que ustedes seguramente ya leyeron. Lo que es más importante es... Perdón, una pequeña intervención. ¿La leyeron entera o no? A ver, levante la mano los que la leyeron. No puedo verlos a todos acá. No tengo visibilidad para verlos a todos. Bien, pero viste que muchas veces yo creo que pasan muchas cosas con estas reformas y esta Argentina que está muy volátil. Lo lees, estudias tal, y ahora está esta cautela, entonces, ¿qué aplica, qué no aplica? Vamos a ir a casos prácticos. Hay muchas reformas, yo creo, necesarias para realidades laborales distintas, y ya no me meto en una industria particular, pero, por ejemplo, trabajadores de aplicación, hay muchas formas de trabajo hoy que no estaban contempladas por la ley de contrato de trabajo, por ser una ley antigua. Yo recuerdo, Fer, no sé si te acordás, en pandemia, hicimos unos webinars con la consultora de bienestar. Y gracias a la pandemia llegamos a tener clientes de Inglaterra, de Estados Unidos, de México. ¿Quién hubiese pensado que a raíz de la pandemia y también sucedió también algo bastante inusual, es que muchos argentinos que tienen la posibilidad de hablar bien inglés empezó a ser contratados directamente por afuera. Y esos argentinos obviamente no iban a querer, ya hablando de aspectos prácticos, no poniéndome en un lugar de lo que corresponde o no corresponde la ley, que le paguen a Argentina con una factura de monotributo. Iban a buscar una remuneración afuera. Entonces, hay mucha realidad que hoy existe en el mundo del trabajo, hablamos un poco de la informalidad antes, y acá creo que una de las reformas para mí más interesantes que es, y está dentro de las preguntas, lo del banco de horas, con el cual si quieren podemos empezar a debatir sobre el banco de horas, si son obligatorias, no son obligatorias, cómo son antes estaba el tema de la hora extra, la jornada rígida, la jornada flexible. Te paso la palabra para introducir y después doy mi opinión sobre el tema. Me parece buenísimo, empezar con ese tema, me parece central. ¿Por qué? Porque si bien... Pablo, te interrumpo solamente para traer la pregunta específica que nos hicieron de banco de horas. Dale, ¿Si es opción para el colaborador o el empleador lo puede imponer? Bien. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. La figura del banco de horas es algo que en verdad ya existía en la práctica. Es decir, como dice Diego, no es que la ley de reforma laboral viene a cambiar el trabajo ya había cambiado, viene cambiando hace 15 años por los avances de la tecnología o del concepto de trabajo en el mundo es otro, y la ley no viene a cambiar, sino a tratar de adaptarse a la realidad que ya cambió.
Dicho esto, y el banco de horas es una prueba cabal de eso. ¿Por qué? Porque a nivel convenciones colectivas, ya que existían varios acuerdos, principalmente de la industria automotriz y autopartista, que establecían el sistema de banco de horas. Es decir, que no había una regulación legal, pero la ley tampoco lo prohibía, digamos, ¿no? Lo que hace la ley ahora, si se quiere, es un poco lo que hizo con Bisotti, es poner en el texto de la ley algo que en la práctica ya estaba ocurriendo, ¿no? Y darle, si se quiere, emprolijarlo y darle más flexibilidad a las empresas. ¿Por qué hablo de más flexibilidad? Por lo siguiente, porque la ley, a diferencia de lo que digamos hasta ahora en la práctica, que era instrumentarlo a través de negociación colectiva, lo cual implicaba que esto aplicaba solo a los trabajadores convencionados, ¿no? Que a través de un acuerdo necesariamente con el sindicato, acá se establece también la posibilidad de acordarlo de manera individual. Lo cual a mí me permite acá hacer un doble clic. Primero, ese doble clic me abre primero la posibilidad de hacer un acuerdo no necesariamente colectivo, sino un acuerdo individual o plurindividual, donde no necesariamente tenga el sindicato al lado. Y segundo, poder hacerlo con personal que está fuera de convenio o no convencionado. Lo que la ley sí me dice es que siempre tiene que haber un acuerdo, con lo cual, contestando a la pregunta, yo no puedo imponerle al colaborador un sistema de banco de horas, sino que sí o sí tiene que haber un acuerdo por escrito. Y la ley también establece que para que el esquema sea transparente y todos estemos viendo la misma película, se tienen que respetar los descansos mínimos de 12 horas entre jornada y jornada, por un lado, y por otro lado tiene que haber un sistema de control horario. Ustedes saben que los sistemas de control horario no son obligatorios para todas las actividades, en algunos casos son obligatorios, en otros casos no, depende de determinadas jurisdicciones y lo que dicen determinados convenios colectivos, ¿no? Ahora, si vamos a hacer un esquema de banco de horas, sí o sí tiene que haber un control horario. Creo que con esto contestamos la pregunta Excelente. que hay al respecto. A ver, una opinión que yo tengo, y esto ya es una opinión de consultoría, de ver algunos casos de logísticas o de empresas que requieren cierta flexibilidad del personal, y muchas veces cuando no son empresas muy grandes, son empresas chicas, la conversación respecto de un tema con anticipación al menos de 15 días, y voy a poner un ejemplo de los Black Fridays, los Cyber Mondays y demás, que en esos momentos se sabe que se juegan el año las empresas, y los trabajadores también se juegan su continuidad y el bono o lo que fuera, que se trata también de tener un diálogo con el sindicato o con la gente sobre lo que va a ocurrir para que no haya sorpresas y pedir un compromiso extra. Ni más ni menos que eso. Y creo que evitar la conversación y sufrir una baja de productividad o de facturación no le termina conveniendo a nadie. Muchas veces, en mi experiencia, yo trabajé 10 años en relaciones laborales del lado de la patronal. Pero también tuve la oportunidad de defender intereses que yo consideraba legítimos del sindicato frente a accionistas o directores que, entonces, esa puja, esa tensión que hay entre quienes representan a los trabajadores y quienes dirigen el boliche o el negocio, está, y creo que el espíritu de cualquier convenio colectivo de trabajo es representar a la mayor cantidad de gente y representar los intereses de los trabajadores, ¿ok? Entonces, si el negocio cambia o el negocio tiene determinadas características de temporalidad que requiera un mayor esfuerzo, bueno, en la industria automotriz también se usaba lo de sábados programados, me acuerdo cuando estaba en Toyota, de horas extra. Exacto. Y vos tenías la facultad de ser elegido o no ser elegido, y no estabas obligado a venir un sábado a hacer más camionetas Hilux. Pero la gran mayoría de la gente lo elegía porque hay una contribución de una hora negociada con el convenio colectivo de trabajo de la UOCRA, y después un convenio empresa, donde creo que es momento de tomar la posta con la gente. La reflexión es esta. Y cuando digo con la gente, digo con el delegado, con el cuerpo gremial, con la comisión interna y con la gente.
Entonces, es momento también de escucha, de contención y de aclarar cómo está el negocio en distintos extractos, ¿no? Pero creo que no hay nada peor que evitar una conversación y después querer imponer algo. Si el tema está en agenda, parte de nuestra agenda hoy día tiene que ser esto. No sé si querés agregar algo más. No, no, yo creo que con eso más o menos tiene que ver con... Tenemos una pregunta. Hola Luciana, ¿cómo Sí, estás? Luciana, ¿qué tal? ¿Querés encender tu Sí, micrófono y hacer la pregunta? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo puntualmente había preguntado este tema también, no sé si iban a seguir profundizando, pero coincido que era algo que en la práctica sucedía, pero cada empresa por ahí lo aplicaba de una manera distinta. Nosotros, por ejemplo, en la informalidad, quizás 1 hora al 100 se compensaba por 2 horas al 50, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, cuando yo intento indagar quiénes ya están aplicando, nadie al menos formaliza que ya está aplicando el banco de horas de manera formal. Mi pregunta es, coincido con la conversación, pero también escucho que el acuerdo, de hecho los abogados también nos los asesoran a nosotros, el acuerdo por escrito es necesario y firmado, ¿no? Por cada uno de los colaboradores que se sumen a esta medida. Y después me interesa saber cuál es tu mirada en cuanto al valor de las horas, o sea, porque depende de la interpretación de cómo uno lee la parte del texto, ¿no? En verdad, vos lo podés leer e interpretar que 1 hora de cualquier día vale 1 hora porque es cuestión de horas, o podrías seguir con esta interpretación que 1 hora después del sábado a las 13 va a valer más que 1 hora de un jueves a las 6 de la tarde. Bien, a ver, la idea central del sistema de banco de horas es obviamente cancelar horas extras por descanso. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Con lo cual, se va a tener que tener en cuenta primero, como vos bien decís, qué tipo de horas se están consumiendo, se están trabajando, ¿no? Ahora, la idea concretamente de la ley, y esto lo digo teniendo en cuenta también, y habiendo hablado con los equipos técnicos que trabajaron en la redacción de la ley, es hacer algo muy parecido, o digamos, salirse del esquema, de la lógica de la hora del fin de semana, de la hora del 50 y la hora del 100, ir más algo a la lógica que, por ejemplo, tiene en la ley de jornal el régimen de trabajo por equipos y turnos rotativos, ¿no? Donde ya no estamos hablando de si cae fin de semana o si no cae fin de semana, sino que tu jornada, tenés tus días de trabajo y tus días de descanso. Y tus días de descanso van a ser tus sábados y tus domingos. ¿Sí? Eventualmente, si te hago trabajar un día de esos de descanso, ahí se disparará un plus o un incremento de hora extra en función de, y que se calculará al 50 o al 100 según en qué momento cae, ¿no? Pero la idea general de cómo está concebido el sistema de las extras es salir de la lógica del 50 al 100 y no hacer algo de, entonces yo si trabajaste el sábado te voy 2 horas más de descanso porque fue después de las 13. No es caer en esa lógica. Ok, es 1 a 1, digamos, me estás contestando ahí. Perfecto, Exacto. bárbaro, gracias. No, de nada. No sé si alguien más, aprovechando el tema, tiene alguna pregunta sobre esto, sobre el tema banco de horas, y si no, vamos a algún otro aspecto. Sí, Perdón, yo recién me sumo, no sé si esto lo dijiste, si lo dijiste bien, así no seguís avanzando. ¿Es necesario temporalidad con el tema del banco de horas? ¿A qué te referís con temporalidad? ¿En qué tiempo puedo recuperar las horas, mi descanso? Bueno, a ver, no hay en la norma una aplicación específica en este sentido, ¿sí? Con lo cual deberíamos ir un poco a lo que es el sentido común y la lógica. La lógica sería esperable un esquema dentro de un ciclo de un mes, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, el sistema de trabajo por equipos y por turnos rotativos establece ciclos de hasta 3 semanas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, esto tiene que ver con
con respetar un criterio lógico que sería un plazo mensual, ¿no? De hecho, generalmente, por lo menos los acuerdos de banco de horas que conozco establecen los descansos dentro del periodo mensual. No sé, Fer, si si ahí tenés en el listado o querés ir compartiendo otras preguntas como o si alguien más levantó la mano. Sí. A ver, acá tenemos de Paradigma Consultores que dice, ahora te leo. Para el rubro petrolero, donde la jornada suele ser de 12 horas, cuando los chicos están en diagrama, no hemos hecho cambio. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Podríamos tener algún reclamo o cambio? Celina Carballo es mi nombre. Bueno, ahí la clave, siempre, como dije, es respetar el descanso mínimo de jornada de 12 horas, ¿no? Es un mínimo inderogable sobre el cual no se debería avanzar. Sí, Bien. digo una cosita más. Viste, nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, que va por arriba del orden público laboral, entonces ahí hay como pero lo que no se puede permitir jamás es el no descanso de 12 horas entre jornadas, y eso no, jamás, porque eso sí, diría, es ir contra un derecho adquirido que además tiene toda la razonabilidad y lógica, Exacto. que no se va a violentar, ¿es la palabra? Sí, violentar, no sé, está bien, okay. está bien. Genial. Otra de las preguntas era, quisiera saber si cambiaron las presunciones de relación laboral con la reforma de la nueva ley. Sí, cambiaron. Yo mientras voy navegando en la presentación para ir a cada pregunta, que me parece lo más práctico. Sí, nosotros recordarán, teníamos un artículo, que es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente lo que decía es que la presunción, pero mejor dicho, que el hecho de la prestación de servicios en favor de otro por sí misma hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. Salvo que por las circunstancias del caso, ¿sí?, pudiera presumirse que el quien presta ese servicio no es un empleado, sino que es un empresario. ¿Esto qué implicaba en la práctica, en el terreno legal, en el terreno procesal? Que quien iba a la justicia invocando que había prestado un servicio bajo cualquier modalidad, contrato de locación de servicios de lo que fuere, por ejemplo, ya por el hecho de demostrarlo, que era muy fácil demostrarlo, porque iba con un contrato, iba con facturas, iba con recibos, con lo que, no, probar la aplicación de un servicio que fue retribuido además en forma trazable, es muy fácil. Ahí ya se aplicaba la presunción contra la empresa de que esa relación había sido una relación de dependencia. Con lo cual las empresas salíamos a la cancha perdiendo 3-0 el partido. Es decir, estaba en cabeza de la empresa tener que demostrar que esa prestación de servicios no era de carácter laboral, sino que era de carácter comercial, por ejemplo, de carácter independiente. Lo cual era muy difícil, ¿no? Porque era desvirtuar una presunción que ya se había iniciado desde el minuto 0 del partido. La ley cambia esta lógica y dice, en primer lugar, que esta presunción no va a aplicar para lo que son contratos de obras, es decir, cuando yo encargo a alguien la realización de una obra, no de un servicio, sino de una obra, o cuando contrato servicios profesionales. ¿Sí? Tampoco va a aplicar en el caso de oficios, como yo contrate oficios. Es decir, permite que si yo contrato a un oficio determinado, ¿sí?, un oficio de plomero, de restaurador, de electricista, lo que fuere, al tratarse de un oficio no va a aplicar per se esta presunción. Y en tercer lugar, que tampoco va a aplicar para todas las prestaciones que no sean una relación de dependencia, en la medida que se emitan facturas o recibos o haya pagos bancarizados. ¿Sí? Y que estas excepciones a la regla general de la presunción general va a aplicar también para lo que es la seguridad social. ¿A qué voy con esto? Esto no significa que además no va a haber más una contratación de obra que pueda ser pasible de ser calificada como laboral, o un servicio profesional, o un oficio que no pueda ser calificado como laboral. Pero por lo menos no vamos a salir a la cancha perdiendo 3-0.
No es que por el hecho de que vengan a acreditarme la prestación de servicios ya se va a presumir la existencia de un contrato de trabajo, sino que va a ser ya no la empresa, sino el que presta el servicio quien va a tener que demostrar ante el juez que esa prestación de servicios se dio en un ámbito de relación de dependencia. Es decir, que hubo dependencia jurídica, que hubo dependencia económica y que hubo dependencia técnica. ¿Sí? No sé si con eso respondí la pregunta. Clarísimo. Y la verdad que es novedoso. Era buena la pregunta. Bien, no sé si hay alguna pregunta más relacionada a esto, si no paso a los recibos de haber. En nuestro caso era, ¿no? ¿Qué deben contener? Y después otra pregunta relacionada es diferentes casos para una liquidación final. Bueno, a ver, lo que tiene que ver con el contenido necesario de los recibos de sueldo es un aspecto de, como dije antes, como no involucraba transicionar derechos y obligaciones de las partes, no tiene que ver con aspectos formales, no fue pasible de suspensión cautelar, con lo cual ese aspecto son los poquitos aspectos de la ley que hoy están vigentes, ¿sí? Artículo 39 de la Ley de Modernización Laboral. Básicamente lo que dice es que el contenido necesario tiene que ser nombre íntegro o razón social del empleador, su domicilio y su clave única de identificación tributaria, es decir, su CUIT, nombre y apellido de trabajador, calificación profesional, su código de CUIL, el total de la remuneración que perciba, con indicación sustancial de su determinación, ¿sí? Es decir, si trabaje por comisiones, discriminar lo que son comisiones, bonos, etc. Como hoy uno abre una liquidación de haberes, ¿sí? El total bruto de la remuneración básica, los otros rubros que la componen, si se diferencia, si es trabajo, como hoy, digamos, en el sentido de si hay trabajo, si se trabaja de trabajo jornalizado, si se está retribuyendo son horas o si son días de trabajo, ¿sí? Los descuentos aplicables en caso de corresponder, las deducciones, lo que tiene que ver con la deducción de aportes y contribuciones, ¿sí? Y se quiere, bueno, la firma, el lugar para firma de las partes. Lo más novedoso acá es que adicionalmente se incluirán en el recibo las contribuciones y conceptos abonados por el empleador por disposición legal o convencional. Esto es lo nuevo. Lo nuevo es que ahora en el recibo habrá que poner cuánto la empresa está pagando en concepto de contribuciones patronales, ya sea la seguridad social o por plus que paga al sindicato por el convenio colectivo aplicable. Es una forma de traducir en el recibo de sueldo cuál es el costo total empresa, que antes no estaba. Antes yo lo que veía era un sueldo de 1 millón en total, pero no veía que de otro lado había tal vez un 50% más y que a la empresa le salía 1.500.000 esto. ¿No? Eso ahora va a estar en el recibo de sueldo. No sé si con eso contesté la pregunta, o si hay alguna otra pregunta más sobre el tema recibos. Me parece que no. La otra pregunta tiene que ver con liquidación en distintos escenarios. Ahí, no sé, tal vez la persona que lo hizo, la pregunta es muy amplia, puede precisarnos un poco cuál es la duda al respecto. No tengo acá señalizado quién hizo la pregunta. Pero si no, te leo otra también relacionada. Implicancias del salario dinámico. Salario dinámico. Buena pregunta. Tema de salario dinámico. En verdad el salario dinámico, que el nombre fue puesto así por el propio secretario de Trabajo en forma totalmente extraoficial, pero que en el propio texto de la ley habla de otras formas de fijar la remuneración, tiene un espíritu concreto y es el siguiente. Lo vamos a buscar dentro de las presentaciones. Acá está, los salarios dinámicos. Básicamente, ¿cuál es el objetivo que tuvieron quienes prepararon la ley para crear esta figura del salario dinámico? La idea era darle la herramienta al empleador para que pueda premiar a determinados colaboradores frente a situaciones coyunturales o puntuales que puedan tener que ver con razones de performance o con razones
no de performance, pero que tenga que ver con resultados económicos puntuales de la compañía o del sector en el cual se desempeña el colaborador, o del suceso económico en el cual el colaborador ayudó a contribuir, ¿sí? Pero que no terminen formando parte permanente del sueldo, ¿sí? Es decir, yo te voy a retribuir a vos por una situación puntual con un incremento en tu salario de un 20% por 4 meses. Es distinto a un bono, ¿sí? Tal vez no, esto no me obliga a mí a calificarlo bien matricialmente dentro del bono matricial que tiene la compañía, sino que esto va por afuera del bono. Esto es un 20% más que te doy solo por 4 meses. ¿Sí? La ley dice que esto puede ser hecho por acuerdo de partes o unilateralmente. Sí o sí por escrito. Y lo recomiendo que sea por escrito, y acá pídanle al abogado que redacte bien las causales y los motivos que dan origen a al pago de este salario dinámico. No solo para que queden claro que se paga por un plazo determinado, sino también para que queden claro cuáles fueron las causas que motivaron este pago, y para que esto no pueda ser tenido en cuenta en situaciones análogas, porque puede ser que al año siguiente venga el colaborador y diga, che, yo lo volví a romper, dame de nuevo el 20%. Esto es excepcional, por eso se llama salario dinámico. ¿Sí? Ojo, salario dinámico, va a ser parte del salario. Va a estar sujeto a pagos de cargas sociales, impuestos a las ganancias, como cualquier parte del salario, se va a pagar dentro del recibo de sueldo, va a estar sujeto a aportes y contribuciones. ¿Sí? Pero, a diferencia de otros rubros salariales, no va a tener una vocación de permanencia, no va a haber ultraactividad en este rubro. No es como otro rubro que una vez que lo di son esto. Claro. Este lo doy y ya desde su origen tiene una vocación de transitoriedad. ¿Sí? Me agarro de otra pregunta que seguramente a alguno de ustedes le va a estar saltando en este momento, es ¿cómo va a integrar la base de cálculo de indemnización por despido? Eso va a depender de la periodicidad. Si se la di por más de 6 meses, conforme la nueva ley, va a estar dentro de la base de cálculo. Si la di por menos de 6 meses, no va a integrar la base de cálculo. Excelente. No sé si vos querías agregar algo No, sobre no, esto. justo te iba a hacer la pregunta que te hiciste vos mismo, así que... Excelente. Bueno, y si les parece, la última de las que yo tengo registrada de las personas que se fueron inscribiendo es, ¿está contemplada en la ley la modalidad monotributo? La ley, no, la modalidad monotributo no está contemplada en la ley porque el monotributo es una categoría de tributación autónoma. Es decir, dentro del mundo del trabajador autónomo está el simplemente inscripto, el responsable inscripto y el monotributista. Es decir, se presume que el monotributista es un trabajador independiente. Después, bueno, habrá que ver si volvemos al tema de la presunción. Si por la naturaleza del servicio que prestó aplica dentro de la presunción de laboralidad o no. Pero no se quiere una figura de monotributista necesariamente. Sí se contempla para el trabajador, ¿sí? Para el trabajador de plataformas, que también es un aspecto que hoy está cautelarmente suspendido, ¿sí? La figura del trabajador independiente, con lo cual va a ir un esquema de un monotributo social. La idea es que ese trabajador de plataformas que aplica, ojo, esto quiero aclarar, solo a lo que es delivery y transporte de personas. No aplica a otras plataformas. ¿Sí? O sea, el único formato que establece la ley es el formato independiente. No es como otras legislaciones en otros países que establece las dos modalidades dentro del trabajo de plataformas, independiente o dependiente. Yo en eso particular tengo bastante experiencia porque fui gerente de recursos humanos de Pedido Ya. Y lo viste que en otros países tienen las dos Y vertientes. teníamos a la gente encuadrada en comercio y en ASIMRA, que era el sindicato de motomensajería. Pero fíjense ahí cómo el sindicato de motomensajería no podía creer la cantidad de gente que le habíamos encuadrado, claro, y querían hacer un convenio propio, porque un trabajo no regularizado, siempre informal, de repente hay una empresa que invirtió en Argentina, que Argentina fue el país que más creció Pedido Ya, no quiero hacer, pero un boom, una empresa uruguaya que
de repente teníamos encuadrados un montón. Y Rappi y Globo se embarcaron con un modelo totalmente factura y ¿cómo informal, Sí, sí, digamos. sí, informal, ¿Viste? Le totalmente pagan a informal. destajo, por pedido. Nosotros teníamos a la gente en blanco, pagamos la prepaga, era obra social, pagamos accidentes. No lo podían creer, pero fue tal por eso hay como un negocio a veces y la ley a veces atrás o no. El espíritu de la ley esta que va a salir hay un tipo de trabajo que no son 8 horas y tal. El chico se conecta cuando quiere, agarra los pedidos que quiere, después quiere estudiar, quiere ir, una vez que levanta los pedidos que hizo, más las propinas, va y se va. Y no había una legislación que regule eso. Lo mismo pasa con Uber, que creo que Mendoza fue el primer lugar que se hizo legal, pero toda la resistencia a eso, tarde o temprano esa resistencia, en algún momento el uso y la práctica de la costumbre lo termina permitiendo, como esto que hablábamos de los trabajadores freelance, sobre todo el mundo de Haití, que trabajan de Argentina para cualquier lugar del mundo. Y la mejor gente, y acá ya me pongo más filosófico, está en cualquier lado. No es que el mejor está en Capital, el no mejor está en Mar del Plata. Yo conozco una empresa que le ha ido muy bien, que ha tomado gente de Chubut y esa persona era una lista de backend, nos pidieron búsquedas y claro, de repente dice, che, la oficina no tiene más sentido para nosotros, hacemos servicios a clientes que están afuera. Puedo tener un tipo brillante en Tandil, un tipo brillante en Chubut, un tipo brillante y va a estar bien. Ahora, la ley no estaba preparada para enfrentar esta nueva realidad. Entonces, nosotros, creo, o ustedes desde sus lugares, que tal vez tengan que lidiar, no sé cuántos de acá tienen conversaciones así con el sindicato, pero es como que ya tenemos un periodo de tiempo de más de 7 años donde esto vino para revolucionar el mundo del trabajo. Y esto ya es una creencia que tengo, creo que la ley era necesaria para empezar a contemplar cosas que no estaban ni en agenda, porque a Argentina a veces le cuesta actualizarse, sin hablar de política, ni mucho menos, ¿no? Pero es como que el mundo cambió y de vuelta, el otro día hablaba con un colega debatiendo sobre algunos temas, que la verdad que me dejó reflexionando, ¿no? Si la ley va a traer más inversiones o va a ayudar a que los empresarios contraten más o no. A Y ver, ahí me interesa tu opinión, Pablo, y también Fer, o la opinión del que quiera, levantar el micrófono. sí, a ver, es una buena pregunta. Yo soy de la idea, y creo que muchos colegas coinciden en este aspecto, ninguna reforma laboral va a crear más empleo. Es decir, lo único que crea empleo es la actividad económica. Es decir, el aumento de la actividad económica es lo que definitivamente crea empleo, ¿sí? Después, el tema es a lo que va a ayudar la reforma laboral es en 2 aspectos. Primero, a generar más empleo de calidad, ¿sí? Es decir, estimular al empleador para que se sienta cómodo contratando en blanco y contratando empleo de calidad. Y segundo, ¿sí?, a darle mayor seguridad jurídica. Es decir, la ley, si estamos viendo, lo que tiene hoy, lo que trata de cerrar son todos aquellos hilachas que tiene la ley de contrato de trabajo abiertas que dan lugar a un montón de reclamos y juicios laborales disparatados, por un lado, o a cuestiones o a escenarios o a dinámicas de conflictos colectivos que se iban realmente de las manos, ¿no? Apunta a eso, ¿no? Entonces, va a crear seguridad jurídica y a que esa mano de obra que ojalá nos dé un incremento de la actividad económica pueda ser canalizada a través del empleo formal y no del informal. Pensemos que hoy tenemos una informalidad de casi el 45%. Y en muchos momentos de crecimiento de la actividad económica ha crecido más el empleo informal que el formal, lo cual nos da una pauta, no es un tema de crecimiento del empleo. El desafío es el que crezca el empleo de calidad, por lo menos desde el punto de vista de los que nos toca trabajar con las leyes. La creación del empleo en sí mismo depende de la actividad económica.
Bien, súper interesante. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Para no dejar preguntas en el tintero, Ariadna, en los mensajes, creo que Ariadna, que te referís al salario dinámico, la pregunta es, ¿incluye la liquidación final si es un bono de 6 meses o más? Bueno, como les decía antes, estamos hablando, yo no lo llamaría bono. Hay que ver también cómo lo llamamos en la implementación, por eso en este tipo de cosas hay que levantar el teléfono y hablar siempre con el abogado para la implementación de los salarios dinámicos. Pues yo no lo llamaría salario dinámico, complemento, adicional temporario, le pondría un nombre que dé idea de la temporalidad y transitoriedad del concepto. Obviamente que conforme está redactado el nuevo 245, si se repite 6 meses, integraría la base de cálculo de indemnización por despido. Genial. No sé si hay alguna pregunta adicional, comentario. Gracias, Ariadna, te interpretamos bien, bien, bárbara. ¿Alguna pregunta adicional, comentario que quieran sumar por el chat o simplemente abriendo el micrófono? Yo tengo una más, Fer. Sí, Lu. En cuanto a la base de cálculo para liquidaciones finales, por ahí la reforma es más explícita en no tomar como algunos pagos puntuales, como podría ser las horas extras, por ejemplo. ¿Eso es así? ¿Tu mirada es que por ahí queda excluido un salario que contiene horas extras de manera esporádica o se sigue considerando? El esporádico, entendido como pagado menos de 6 veces al año, queda excluido, claramente. Antes había un vacío legal ahí trajo una liquidación. Teníamos que liquidar una persona que había trabajado en los últimos 12 meses, 4 meses de horas extra, y uno decía, cheque, ¿le aplico? ¿No le aplico? Por demás, si le aplico, es variable, con lo cual es variable, tenía que aplicarla mejor, es decir, cambiaba el número sustancialmente. Sí, sí, sí. Nosotros en nuestro caso aplicábamos la mejor remuneración contemplando el mejor mes de horas extra. Claro, acá la reforma te da 2 pautas ordenadoras, por lo menos. La primera, una en cuanto a la frecuencia, te habla de 6 meses. La segunda te habla en cuanto a la cantidad y te habla del promedio. Bien. Jorgelina, Gracias, Lu. ¿pregunta o...? Ah, no, perdón. No sé si alguien más, Fer, tenés alguien por ahí que quiera hacer alguna otra pregunta o leer alguna que esté... A ver si alguien se suma o con algún comentario, si quieren hacernos. Con respecto a las preguntas, teníamos otra que tenía que ver con, nos resulta importante aclarar que está vigente y que quedó suspendido por la justicia, pero creo que es parte de lo que comentaste al comienzo, ¿no? Y no, el resto lo barrimos todo, así que... Buenísimo. Fer, cualquier cosa, y se los digo a toda la audiencia, ahí Juan tenías una pregunta, estoy con vos, pero para aclarársela a todos, Sí. cualquier pregunta que tengan después de este webinar, la pueden canalizar a través de Fer, Diego, o a través de mi correo electrónico, yo me comprometo a contestarles todas las inquietudes sin ningún inconveniente, sin ningún compromiso. Juan, tenías una pregunta. Creo, ¿no? Me pareció que sí, Juan... o por ahí. Sí, sé que sí, te puede desmutearse, creo. No, No se te habilita el No se audio. me habilita el audio. ¿Querés escribir y yo te leo? debajo a la izquierda tenés el micrófono para deshabilitar, pero no sé si es un tema de computadora. Ahí está. A ver, habla. No. Bueno, te leemos entonces. Sí, escribí. Nos escribís tu consulta y yo la leo. ¿Alguien más que tenga algún comentario mientras Juan nos escribe su consulta? Uy, yo tengo una más, perdón, estoy como Dale, Lu. intensa. Hay un tema en los certificados médicos que hace un rato mostraste, que lo que cambia es que obliga a que el médico tenga firma digital. En un lugar, yo estoy en Comodoro Rivadavia, en donde todavía no es tan normal que cuando uno va a una guardia, el médico te emita un certificado médico digital. Me surge como una duda parecida con el tema de los recibos de sueldo, ¿no? Todos los cambios que hay que hacerle al recibo de sueldo. ¿Qué plazo te
te parecería lógico para que uno también, por ejemplo, con los colaboradores, o sea, no lo voy a empezar a exigir a partir del 1 de abril, pero ¿qué plazo te parecería lógico para que nosotros también como empleadores tengamos el recibo de sueldo modificado y nosotros exijamos a los empleados traer un recibo, un certificado médico con firma digital? A ver, en el caso de los certificados médicos, es un aspecto que insólitamente está suspendido, porque Mira. exigir un requisito extra y demás, y la verdad que está suspendido por ahora. Eso lo establece la ley. Después la compañía puede, de acuerdo a sus políticas, flexibilizarlo y entender que de repente en determinadas jurisdicciones y como se tienen por guardia, por lo menos ese primer aviso, ese primer certificado lo puedan dar a la vieja usanza y después sí, en el caso de una extensión o de consolidación de esta licencia, pedir algo digital como establece la ley. Ahí más que nada la idea del legislador acá fue cortar con el curro de los certificados públicos, que ya era un descontrol, lugares donde era un descontrol. Básicamente eso. Respecto al certificado digital, esa parte está vigente, no fue suspendida, con lo cual el recibo digital, eso depende, lo implementarán ustedes cuando quieran implementarlo, digamos. No, me refiero a los cambios que hay que mostrar a ver las contribuciones patronales, digamos. Eso es algo, no hay un plazo determinado para hacerlo, se imaginan que en este contexto tampoco va a salir hoy el Ministerio de Trabajo, ni ninguna Secretaría de Trabajo a fiscalizar a partir de cuándo empiezan a implementarlo, porque se entiende que hay una transición lógica, ¿no? Sí. Primero tiene que haber un software, el prestador de payroll tiene que ayornar todos sus sistemas a esta nueva realidad, ¿no? Es algo como para empezar a hacer, no hay un plazo determinado. No creo que en el corto plazo salga la Autoridad Administrativa del Trabajo a fiscalizar esto. Ok. Bien. Gracias. Con respecto a la pregunta de Juan, los colaboradores consultan si pueden evitar enviar sus aportes al sindicato. Son trabajadores que están bajo el convenio de comercio, UTEDIC, camioneros, gastronómicos y UATRE. A ver, estamos hablando de los aportes, no de la cuota sindical, ¿correcto? Estamos hablando de los aportes de convenio. ¿Sí? Bien. Lo que ocurre, varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, si son aportes que han sido renovados en los últimos acuerdos paritarios, ¿sí? Se consideran que esas cláusulas han sido renovadas, ¿no? Creo que lo tuyo tiene que ver con el tema de la ultraactividad de los convenios colectivos, ¿no? Juan, ponernos un sí Claro, o no pues, pregunto en el chat. Sí, dice Juan. Bueno, ¿qué pasa? Y esto doy un poco de contexto también para todos los demás. Ultraactividad de los convenios colectivos. En verdad, lo que pierden de ultraactividad los convenios colectivos de trabajo son aquellas cláusulas que se llaman cláusulas obligacionales. ¿Cómo son las cláusulas obligacionales? Las cláusulas que obligan a la empresa con el sindicato, las partes firmantes. Entre ellas, las típicas, las cuotas sindicales, las cuotas que van las contribuciones al sindicato, lo que pactaron las partes. Eso cae automáticamente, a no ser que las partes se sienten a negociar, que hay un límite porcentual a partir del cual pueden acordar, etcétera, etcétera. ¿Sí? El resto de las cláusulas, que tienen que ser, como se llaman las cláusulas contractuales, que tienen que ver con la modalidad de trabajo, horarios, adicionales de convenios, salarios, todo eso sigue vigente, se mantiene ultraactivo. Con lo cual, mi respuesta a tu pregunta es caen, a no ser que en las últimas paritarias las hayan ratificado. Digo esto porque, por ejemplo, Comercio, hace poco, creo que una semana, firmó una nueva paritaria y ahí creo que lo ratificaron. Hay que ver en cada convenio. Genial, Juan. Esperamos haber respondido tu pregunta. Y si no surge ninguna pregunta más o comentario, ¿les parece? Vamos cerrando. Perfecto, y les dejo la vía abierta a través de los canales que les dije para canalizar todas las preguntas que pudieran tener. ¿Eh? Sí.
Genial. Desde ya, desde Red podemos facilitarles el contacto tanto de Pablo o de Diego, si no es que alcanzaron a tomarlo acá, y también facilitarles esta grabación que también se pueda compartir y hacer llegar o volver a ver. De nuestra parte, Les escribo a través del chat, no sé si lo tienen por acá, ¿El ¿dónde? correo? El correo. Ah, pero después vos, Fer, lo mandaste, ¿no? O lo mandás vos, si querés, como vos quieras. sí, yo se los comparto. Yo se los Dale, comparto sí, con la grabación. Sí, Dale, Al ahí final de la Sí, presentación está. abajo en la primera página, acá lo tienen, pmastromarino@tca.com.ar. Si quieren, después vos se los compartís en la presentación y demás, así que siéntanse libres de consultar lo que quieran sin compromiso. Yo, si me permiten, una pequeña reflexión final que tiene que ver con esto de cómo nosotros, entiendo que la gran mayoría de ustedes son responsables de recursos humanos, por lo que me dijo Fer. Correcto, sí. ¿Cómo nosotros Hay algunos profesionales independientes, contadores también, pero la mayoría está apuntado a los que tenemos que implementar en la gestión diaria de recursos humanos, ¿no? Bien. Bueno, creo que las respuestas, fuimos abordando todos los temas. Pablo, la verdad que es un especialista en la materia y yo sin él no me hubiese animado a hacer este webinar. Porque todo cambia tanto que la parte de legislación, cada vez que tuve algún conflicto o algún tema, me ha apoyado mucho en él. Bueno, luego Ni también. hablar, yo tampoco. Así que Yo agradecidísima. también, pero bueno, no siempre tuve el gusto de contratarlo. Sin embargo, yo quiero ir un poco más al espíritu de lo que es volver a esto de, hay 4 pilares fundamentales para relaciones laborales sanas, ¿no? El primero tiene que ver con lo que vimos hoy, que es el dominio del convenio colectivo de trabajo, dominio de la ley, y entendimiento lo más sacado posible a la ley. Olvidémonos de esta cautelar o estas cosas que son transitorias que ya en algún momento van a pasar, pero eso es clave. El segundo es el manejo de la información. ¿Qué información tengo de negocio? ¿Qué información tengo de el contexto? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Qué cosas no se van a invertir? Eso te diría que en toda negociación, en toda conversación, cuanto más información tenés, mejor preparado estás para poder darle una conversación, una contención. El segundo creo que es el manejo de la presión, que lo tenemos todos, lamentablemente, los que alguna vez trabajamos en Argentina en recursos humanos con sindicatos, sin sindicatos y demás, digamos, este manejo de la presión, uno lo puede mitigar con muy buen dominio del convenio, de las actualizaciones, de las actas, de las cautelares, con la parte que mencioné antes, con la información. Entonces, a mayor información. Y bueno, y a veces hay conflictos que se administran y hay conflictos que se resuelven, ¿no? Esta tensión que hay, siempre va a haber disidencia entre las partes. Lo importante es tener un espíritu colaborativo o docente, tal vez, o también de consejo, entender que el otro está en un rol y vos también estás en un rol y juntos tenemos que buscar salir de esta. Los dos tienen interés, tienen posiciones, pero tratar de hablar sobre los intereses nos une, y es el puente de oro que decía William Ury, para tener una conversación, una relación sustentable con el sindicato, donde el sindicato es una parte, un actor del negocio más, así como están los inversionistas, está el sindicato, está la municipalidad, está el gobierno, hay un montón de actores. Entonces, tenerlo desinformado creo que es un error. Y tener poco diálogo también, y poder escuchar cuáles son las demandas que a veces a ellos les llegan de la gente, las dudas que tiene la gente, porque los diarios hoy todos están mucho más informados que antes. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, por ahí no había ni diario digital, o sea, poco, y hoy la información está al acceso de todo el mundo. Entonces a alguien le llega un videito de un influencer diciendo que hay precarización laboral, y el sindicalista, perdón, lo tiene que fumar al de la base, che, peleame por esto, y él también tiene una presión que administrar. Entonces, ¿cómo nosotros nos posicionamos desde un lugar de la escucha, de la contención? Y el último pilar, creo que es el cuarto pilar, es manejo de la incertidumbre. Bueno, en un escenario esto puede cambiar la ley, puede cambiar en instancias de presión, puede cambiar la inversión. Si nosotros tenemos esos 4 pilares claros a la hora de tener conversaciones con el sindicato, con nuestros jefes, con los accionistas, creo que vamos a andar por la buena senda. Sin duda, sin duda. Bueno. Genial, coincido, Diego. La verdad que
Es muy rico. Lo dijiste brevemente, pero me llevo esos 4 pilares, coincido plenamente. Pablo, Diego, agradecerles infinito, fue un placer compartir esta horita y 17 minutos con ustedes. A la audiencia, muchas gracias por sumarse. Les vamos a estar enviando, además de con la grabación y los datos tanto de Pablo como de Diego, les vamos a estar enviando también una encuesta de satisfacción para ver si les interesa que sigamos promocionando este tipo de actividades. ¿Qué otras serían de su interés? Así que ahí les pido que cuando les lleguen se tomen 5 minutitos para responderla. Teníamos algunos comentarios que, bueno, que decían que había sido todo muy claro. Muchas gracias, muy claro, práctica, gracias por dejarnos participar. Genial. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Me gracias. despido. Gracias. Adiós. Adiós. Genial. Voy a finalizar la grabación. Y Diego y Pablo.